A esta solitaria colina sobre el valle de Esparta, al sur de Grecia, todavía vienen los peregrinos a presentar sus ofrendas una vez al año. Encienden sus velas a un santo cristiano, pero su altar se erigió sobre un santuario pagano mucho más antiguo, ya que este lugar estuvo dedicado alguna vez al rostro que lanzó 1000 naves, Helena de Troya. En busca de la guerra de Troya. Narrada en español por Óscar Arzamendi. De acuerdo a la leyenda, fue Helena por quien los héroes navegaron desde Grecia para atacar la ciudad en la costa de Asia. Su líder era el más poderoso de sus reyes, Agamenón, rey de Micenas. Helena, reina de Esparta, había sido secuestrada por Paris, príncipe de Troya, y los griegos querían vengarse. Pero después de 10 años de guerra, solo pudieron tomar la ciudad por medio de un truco: el caballo de madera. Destruyeron la ciudad, masacraron a sus hombres y tomaron a sus mujeres como concubinas y sirvientas. Desde entonces, las mujeres han sido la imagen del destino de los vencidos en una guerra. Cuarta parte. Las mujeres de Troya. Los dos hechos más famosos de la leyenda son también los más increíbles: que una mujer haya causado la guerra y que se haya terminado gracias a un caballo de madera. ¿Puede haber algo de verdad en estos cuentos de hadas? Hasta aquí, en nuestra búsqueda, hemos encontrado que sí existió una ciudad en donde, dice la tradición griega, estaba Troya, cerca de la entrada de los Dardanelos en lo que es hoy Turquía. Había una gran fortaleza real muy bien construida en esta airosa cumbre. Los bardos de los tiempos de Homero creían que 500 años antes este gran palacio había sido saqueado por un ejército que venía de Grecia. Para los bardos, el hecho fundamental de la leyenda era la fiel expedición marítima desde la Micenas de Oro hasta Troya. Micenas, en el Peloponeso, sur de Grecia. La ciudadela más poderosa de Grecia en la Edad del Bronce y que dio nombre a toda una cultura micénica. Los bardos homéricos dicen que durante 3 generaciones, Micenas fue el centro de una especie de confederación de aliados, una clase de imperio. Pero, ¿pudo ser Agamenón el gran rey que dirigió a reyes inferiores en una guerra? ¿Pudo haber dirigido una expedición imperial desde este pequeño lugar para devastar las costas de Asia Menor?
En el siglo XIII a.C. se llegaba a Micenas desde el mar de Tirinto por un camino pavimentado. El sistema de caminos era con frecuencia signo de un poder imperial. Y todavía ahora podemos ver huellas de caminos y puentes que conectaron a Micenas. Al caminar cuesta arriba por el valle, se encuentra la primera serie de grandes tumbas. Sus fachadas alguna vez decoradas con mármol de color importado de otras partes de Grecia. Estos monumentos llamados tesorerías, construidos por los reyes de Micenas por generaciones anteriores a la guerra de Troya, causaron gran impresión en el primer excavador de Micenas, Heinrich Schliemann. La tesorería de Atreo es uno de los más grandes monumentos de la Edad del Bronce. 15 metros de diámetro, 13 metros hasta la cúpula en forma de colmena. En el umbral, caminos de piedra perfectamente unidos de un solo bloque de 120 toneladas. Cuando fue construida, las paredes internas estaban repletas de decoraciones, rosetas de bronce y espirales. Fue obvio para los primeros viajeros y para Schliemann cuando vino aquí que la sociedad que pudo construir esta gran obra, que pudo prodigar tal habilidad e ingenuidad en una tumba para un solo rey, tuvo que haber sido no solo una gran potencia, sino también fantásticamente fecunda en logros artísticos. Alguna vez la tumba estuvo repleta de tesoros. Sin embargo, ahora está destruida. Pero podemos imaginar las paredes adornadas de bloques de alabastro bellamente esculpidos. Las tumbas reales de Micenas muestran que varias generaciones de grandes reyes gobernaron aquí. A 400 metros sobre el valle en su colina está la Ciudadela Real, la residencia de Agamenón. La llamada Fortaleza Ciclópea de Micenas se construyó alrededor del año 1300 a.C., una o dos generaciones anteriores al período de la Guerra de Troya. Parte también del programa de construcción fue la famosa Puerta del León. Esta era la entrada principal de Micenas, en la cima de su poder. La primera impresión al entrar aquí es el estar dominados por la fuerza monumental y pura de la construcción y escultura. Es una obra maestra de la arquitectura prehistórica. El emblema muestra dos leones con sus garras sobre un altar a ambos lados de una columna. En la punta de la columna, la representación de una edificación, tal vez Micenas misma. En otras palabras, este es un escudo de armas, el escudo de armas de la familia de Agamenón, el primero en el arte de Occidente. Entrando por la Puerta del León, a la derecha se puede ver uno de los rasgos más interesantes de la ciudadela en Micenas, que nos da una idea fascinante de la psicología de los reyes que gobernaron en el siglo XIII a.C. Los reyes que gobernaron en el tiempo que la tradición asigna a la guerra de Troya. Esta es la gran tumba circular, excavada sensacionalmente por Heinrich Schliemann. Se ubica originalmente fuera de los muros de la ciudadela, pero en esta época se construyó una nueva pared ciclópea, con el propósito de ubicar esta tumba circular dentro de las paredes de la propia fortaleza. Toda el área fue completamente reformada, con el propósito de convertirla en una atracción. Una nueva terraza de apoyo se construyó a este lado del círculo. Estas piedras verticales se erigieron para formar un cercado de adorno. Y las lápidas con el emblema de los héroes muertos y de los reyes también fueron cambiadas de lugar.
Es una especie de abadía de Westminster de la familia real micénica. Tumbas que ya eran antiguas para Agamenón, si en verdad existió. Ahora se ha convertido en centro de veneración y culto. La familia real micénica, a mediados del siglo XIII, ya mostraba una acentuada conciencia de la historia, de la dinastía y el abolengo. Así que en tiempos de la guerra de Troya, el rey de Micenas se veía como el heredero de una gran tradición que se remonta 300 años atrás a los reyes enterrados en las tumbas. Desde la cima, un gran escenario real. Abajo, la planicie de Argos se extiende. Las montañas de Arcadia en el Peloponeso, algunas todavía con nieve incluso a mediados de mayo. Allá, Argos en su alto baluarte y el Golfo detrás. ¡Qué vista! Nadie puede decir que los constructores de Micenas no escogieron los mejores lugares para sus patrones reales. Y seguro sus patrones disfrutaron todo esto. Estos son los apartamentos reales. Amplios pasillos con columnas, pavimentados con suave estuco rodeado de yeso. Este es el lugar del trono. Soportes de la puerta a la entrada. La chimenea central, las columnas de madera delimitando. Aquí los reyes micénicos agasajaban a sus invitados o a sus familiares después de la caza de un jabalí o de un león. Tal vez aquí escucharon a un bardo micénico cantar en griego sus hazañas. Y alrededor de ellos, las paredes brillaban con frescos, representando sus aventuras y las de sus ancestros. Entonces parece que en el siglo XIII, el rey de Micenas sobrepasó a los demás reyes griegos. Pero fue posible, como dice Homero, que un rey tan rico y poderoso quisiera arruinarse en una guerra por una mujer. ¿Por una mujer como las representadas en las paredes de los palacios griegos? La leyenda de Homero dice que Agamenón fue capaz de persuadir a sus aliados para ir a Troya a pelear por Helena, porque los reyes de Grecia, que habían sido sus pretendientes, habían jurado recuperarla. George Milonas, actual excavador de Micenas. Agamenón se convirtió en el líder de la expedición, una expedición común, pero no porque los que pretendieran a Helena hubieran hecho el juramento a su padre de defenderla, sino porque Agamenón era el líder más poderoso de todos. Y por lo tanto, los que tenían otra opinión pidieron escoger para esta expedición al mejor hombre, y ese era Agamenón. No porque fuera un emperador
u otra cosa que ejerciera presión. Todas estas teorías que hemos trazado nos llevan a un punto. Si fue un imperio, uno esperaría que estos caminos pasaran por este punto que estamos delimitando aquí. Así que usted no cree en un imperio en términos modernos. No, no creo en un imperio. Creo que Micenas era un estado muy importante. Creo que tenía una gran actividad comercial. Creo que estaba comunicada al mar a través de Tirinto. Creo que esta era dependiente de Micenas, que el rey de Micenas tenía un hijo allá como puente, ya que ningún gobernador permitiría que otra persona construyera un lugar tan importante y que podría convertirse en un punto de ataque en contra de este. Y debe recordar que la gente que vivía ahí, que constituyó el Estado, vivía fuera de los muros, extendida por toda el área. La planicie de Argos, bajo Micenas, podría haber tenido 500.000 de habitantes en la Edad del Bronce. Rodeada por una gran fortaleza, la más grande es la de Tirinto. Tirinto, la de los grandes muros, como la llama Homero, de donde, como dice la leyenda, el rey Diomedes envió 80 barcos negros hacia Troya. Tirinto tal vez fue el punto principal de Argos. De las planicies y a través del este del Mediterráneo, el poder industrial del mundo micénico comerciaba sus bienes. Las fábricas aquí producían miles de vasijas en las cuales se podía exportar aceite o perfume. A cambio, los griegos importaban materias primas como cobre y estaño para hacer armas de bronce, sobre las cuales se apoyaba su poderío. Para el siglo XIII a.C., el mismo tipo de civilización del palacio se encontró por toda Grecia, por lo que se ha llamado a este período el período imperial micénico. Si usamos la palabra imperial en Micenas, necesitamos ser muy cuidadosos de lo que queremos decir. Homero dice que Agamenón era el rey del sur de Grecia y de muchas otras islas. Y cuando uno mira el mapa, con Micenas en rojo, extendiéndose a través del Egeo, parece muy posible. Pero este es un mapa de las conexiones y asentamientos micénicos y no nos debe engañar. Lo que en verdad necesitamos saber es la situación política internacional de la Grecia continental. Y ahora se sabe mucho más de esto que en los días de Schliemann y Dorfel e incluso Blegen. Pareciera que la Grecia continental estaba dividida en 6 o 7 ciudades. Estados poderosos, mucho más grandes que los clásicos, con un grado mayor de prosperidad, mayor población y tecnología masiva, especialmente la militar, todo lo cual causando antagonismo entre ellos. De 2 de estos reinos sabemos mucho gracias a las tablillas lineal B, Knossos y Pilos. Ahí tenemos imágenes claras de los estados centralizados, dominados por las áreas de Creta Central y Micenas. Esto nos da un modelo posible sobre el cual trabajar. Lo que tenemos aquí es una serie de ciudades que a veces eran amigas, otras enemigas, y que en cierto momento pudieron elegir el liderazgo del más poderoso. Los reyes de los palacios de la Grecia micénica adoraban a los mismos dioses. Hablaban la misma lengua, registrada en las tablillas de arcilla lineal B. Compartían los mismos artistas, arquitectos, albañiles y el mismo gusto por la decoración. Había un constante intercambio entre ellos de bienes de lujo y materiales reales, ya sea piedras ornamentales muy costosas, aceites o perfumes producidos en masa y almacenados en las vasijas. Pero si esta confederación cooperaba también en tiempos de paz, ¿no podrían haberlo hecho también en la guerra? Los imperios, claro está, solo existen por la guerra.
Creen en la agresión y explotación. Esto lo podemos ver en nuestra propia historia. Nosotros, al igual que Homero, admiramos los valores victorianos de los constructores de un imperio y olvidamos su forma de operar. Estas son las bóvedas de lo que alguna vez fue uno de los bancos privados más antiguos en Liverpool, Haywood's. Fueron construidas en 1799 y estas son las cuentas de una familia en Liverpool que era propietaria de una finca en Jamaica en esa misma época. No comerciaban con dinero o acciones, sino con personas. Eleanor, enfermera, 42 años, saludable. Shard, campesina, 37 años, enfermiza. Mary, desempleada, 3 años y medio. Son esclavas africanas que provenían de Angola o la boca del río Congo. Es sorprendente pensar que hace solamente 150 años, esto era lo que había detrás de la fachada del brillante imperio británico. Es un hecho sorprendente que registros como este existan para la Grecia de la Edad del Bronce y nos señalen no solo la guerra de Troya, sino también a mujeres de la vida real que fueron la base de la leyenda del rescate de Helena de Troya. La evidencia crucial se descubrió en las excavaciones que Carl Blegen hizo en el palacio en 1950. Pilos, en la leyenda de Homero, era la casa del gran aliado de Agamenón, el rey Néstor. Aquí, Blegen encontró los cimientos del palacio del siglo XIII. Incluso el brasero pintado del trono estaba intacto. Ahí, por primera vez, se ven todos los detalles de un pasillo real micénico, el mismo salón que Homero imagina tan vívidamente en la Odisea. Esta es la habitación del trono de Pilos, tal y como fue descubierta por los excavadores. Debido a estos tocones quemados, no podemos darnos una idea de la masa de colores que esto tuvo que haber sido. El techo pintado con círculos barnizados y decoraciones. Las paredes cubiertas de frescos con glifos y figuras mitológicas. Y el piso, sobre todo lo demás, absolutamente brillando de color. Casi todo ahora está cubierto para protegerlo de las pisadas de los turistas. Pero uno puede deducir que originalmente estaba cubierto de estuco pintado, con líneas cruzadas formando 100 cuadros de colores, con diferentes diseños en cada uno. Diseños lineales, diseños de olas, de valvas, de peces, pulpos. Así, todo el piso era una masa de azules, rojos, blancos y negros. En medio estaba el brasero real, al otro lado del trono. Allí es donde el rey Néstor se sentaba. Y aquí, el brasero casi intacto donde un gran fuego ardía. Todavía se puede ver el diseño pintado y cuando, según la historia de Homero, Telémaco llega a la habitación, las espadas de los jóvenes de la corte de Néstor están asando trozos de res en el fuego y bebiendo vino tinto con su rey. Aquí, un invitado importante hubiera recibido obsequios propios de un gran palacio real. Pero la evidencia más importante de Blegen corresponde a la vida no de los ricos, sino de los miles de pobres. En el cuarto de archivo encontró cientos de tablillas lineal B escritas en griego de la Edad del Bronce, que registran las vidas de los trabajadores, especialmente de las mujeres. Asociada con varios grupos de palabras estaba la palabra linón, de donde viene nuestra palabra lino. Cerca de Pilos, en la ciudad de Cucanara, donde se plantaba el lino comercialmente hasta hace solamente 30 años, es posible todavía llegar a estas vidas. Este pequeño riachuelo se llama Linaria, río Lino. Aquí, durante cientos o probablemente miles de años, han venido las mujeres de Cucanara, ya que son ellas las que llevan a cabo esta tarea.
Han venido aquí, a las plantaciones, a romper las fibras del fruto del lino, antes de ponerlo a secar en el agua caliente durante una semana para luego secarlo, peinarlo, hilarlo y hacer hebras. Pero en la Edad del Bronce lo debieron haber usado sobre todo para cuerdas y velas. Las velas de los barcos que tal vez llevaron a Néstor a Troya. Troya parece muy lejana a este idílico lugar. Sin embargo, es este preciso lugar el que nos da un contacto directo y humano con la gente ordinaria que vivió y murió durante ese tiempo. Y las mujeres del lino eran el contacto, ya que las tablillas del palacio nos dicen que estas mujeres que trabajaban el lino en la región, posiblemente en este mismo río, hace 3000 años, provenían de la costa de Asia Menor, de las costas abajo de Troya, de Mileto, de Halicarnaso y de Cnido. Seguro eran esclavas. Las tablillas hablan sobre grupos de 500 mujeres que vivían tal vez en las grandes propiedades donde trabajaban la industria del lino. Se les mantenía juntas. Por ejemplo, las tablillas hablan de 21 mujeres de Cnido con sus 12 hijas y 10 hijos, a diferencia de las plantaciones de esclavos americanos donde se separaba a las familias. Para mí, esta es la conexión más importante con la época de la guerra de Troya. Esto es un contacto directo, un testimonio más real y más elocuente que el de las rutas comerciales del mundo de Agamenón y de los saqueadores de ciudades. Las tablillas que existen todavía enumeran una lista de 1.700 mujeres y niños extranjeros en las plantaciones de lino alrededor de Pilos. Las mujeres venían de lugares esparcidos a través del Egeo, de Cnido, muy al sur, de Céfiro y de Mileto, donde colonizadores griegos se habían instalado, de Lemnos, muy al norte, una isla dentro del perímetro de Troya, pero simplemente se les llama mujeres de Asia, lo que suponía un área al sur de Troya. Si esta es una interpretación correcta de las tablillas, entonces es una evidencia crucial en nuestra búsqueda. El doctor John Chadwick, de la Universidad de Cambridge y que participó en el desciframiento de las tablillas lineal B, es un experto en el archivo de Pilos. Es como si tratáramos de reconstruir la administración de la actual Inglaterra a través de decenas de botes de basura del Parlamento y sacáramos nuestras propias conclusiones. Ahora, del primer argumento, yo diría que es muy cuestionable la existencia de la esclavitud privada. Sabemos que solo existieron pocos casos de esclavos que pertenecieron a familias importantes. Y no como en el sentido estricto del concepto sobre la esclavitud. Existe una excepción y es el complejo real. En Pilos sabemos que existieron alrededor de 500 mujeres, todas sirvientas, que tenían a sus hijos consigo, pero no a sus esposos. Seguramente eran esclavas y la gran mayoría estaban empleadas como lo que llamaríamos trabajadoras industriales. Si lo compara con Homero, es una sociedad increíblemente burocrática, ¿no es así? Nada heroica. No es heroica en ese sentido. Es una administración burocrática y todo está muy bien registrado y etiquetado. No se podía gastar ni sacar nada sin llenar la hoja. Pero es posible que los reyes micénicos o los hijos de estos reyes hayan ordenado saqueos voraces e incluso la compra de esclavos. Es muy posible. De lo que sí podemos estar seguros es de que Pilos tenía una flota que posiblemente en el tiempo en que se escribieron las tablillas estaba movilizándose para su defensa. Así que no hay razón para que en tiempos más favorables no se lanzaran en otras expediciones a ultramar. Sabemos que algunas de estas mujeres que mencioné se llamaban específicamente botín. Provenían de una operación de piratería o de guerras. También tenemos al grupo de mujeres cuyos títulos indican el origen en el este del Egeo, en Anatolia. De nuevo, no sabemos el por qué las llamaban así, pero esto nos sugiere que Pilos tenía amplios contactos a través del Egeo.
Así que Homero estaba en lo cierto. Los héroes pelearon no solo por las ciudades y sus tesoros, sino también por sus mujeres. El rapto de una mujer pudo provocar una guerra. ¿Pudo Helena haber existido? La siguiente etapa de nuestra búsqueda era obvia. Ir a Esparta, donde supuestamente vivía Helena con su esposo Menelao, hermano de Agamenón, rey de Micenas. En la Edad del Bronce se hubiera hecho este viaje por mar, ya que en la historia griega era el mar el unificador y no la tierra. Este camino a través del Tigatus se pavimentó hasta 1970. Antes se hacía un viaje de 12 horas en mula. Entonces las montañas determinaban la geografía política de la Grecia micénica. Cualquier unión tuvo que haber sido nominal y frágil. En una colina sobre la planicie de Esparta se erige un monumento. El santuario clásico en honor de Helena y su esposo. Se llama el Meneleum. Desde por lo menos el siglo VIII a.C. venían los peregrinos y dejaban sus ofrendas a la pareja creyendo que en verdad había existido. Hace un siglo vino Schliemann, pero no encontró nada. Nuevas excavaciones han localizado parte del palacio. Se puede decir de rango inferior por lo que tuvo que haber sido de Helena. ¿O acaso la arqueología apoya la idea de Helena de Esparta y su esposo de Micenas? El territorio micénico se extendía sobre 3 colinas con el magnífico paisaje del valle y las montañas. Ahí hay un edificio micénico, incluso en esta pequeña colina, aquí abajo de la iglesia de Profetes y León. Nunca ha sido excavado, pero aquí por la puerta de la iglesia hay una base de una columna, posiblemente de una mansión o de un palacio. Parece que el Meneleum fue el lugar de la capital del reino de Esparta durante el siglo XV y XIV. Pero en ese tiempo fue abandonado durante 100 años. Y después, en las generaciones de la guerra de Troya, se erigió un nuevo palacio, en esa meseta a la derecha del santuario. El palacio tenía todos sus materiales en común con los palacios de Micenas y Pilos. Frente a él es muy tentador pensar que el palacio fue de Menelao y Helena. Es muy difícil de asegurarlo porque no sabemos exactamente a lo que nos referimos con familia real. De esa época supongo que de alguna forma eran como las familias reales sauditas o los grandes reyes africanos, donde existían muchas esposas reales. Había muchos hijos reales, hermanos y reinas madres, las cuales tenían cada quien su palacio. Pero este era el palacio más grande en esa época y seguramente tenían las mejores condiciones para hacer el palacio de Menelao. Si fue en ese tiempo, la reconstrucción encaja perfectamente con la leyenda, ya que la leyenda cuenta que el rey en la época de la guerra de Troya no era un espartano, sino un extranjero, un extraño a la dinastía de Micenas, quien vivió aquí. ¿Acaso no es posible que la reconstrucción del palacio la haya hecho Menelao con el propósito de dar un nuevo hogar a su nueva esposa, Helena?
Mucho después de que el cristianismo sustituyera al antiguo paganismo, el aura sagrada de la colina sobrevivió. Todavía vienen una vez al año peregrinos, ancianos e incluso enfermos para mantener la vigilia con el santo y tal vez su antecesora, quien quiera que haya sido. Así, Helena sigue siendo una tentadora y ambigua figura, ya sea que haya sido por amor o, como relata Homero, secuestrada por Paris de Troya y llevada a donde los troyanos llevaban a sus mujeres, a la isla de Crania. Este es el momento más homérico para dejar la Grecia continental por ahora, ya que es en Crania donde Helena y Paris pasaron su primera noche de pasión, después del rapto en Esparta, cuando, como dice Homero, Paris la llevó en su barco desde Laconia a la isla de Crania y pasaron la noche, ella en los brazos de él. Así que navegaron de allende de los mares hacia Troya para ser perseguidos por una armada de 1000 barcos, como dice Homero, trayendo la ruina a la ciudad y el dolor 1000 veces a los griegos. La historia de Paris y Helena generalmente se entiende como una ficción romántica, pero para algunos académicos, el rapto pudo haber sentado los motivos para una guerra en contra de la ciudad del rey Príamo. El profesor John News de la Universidad de la Trinidad, en Dublín. Fue la intención general la que causó tales dificultades al reino de Príamo, que tuvo que claudicar ante las demandas de los griegos. Yo iría más lejos y diría que una de esas demandas era la devolución de Helena, porque las condiciones de la guerra, iba a decir en la edad heroica, pero veo que en el fondo es más medieval, en el sentido en que era un mundo de pompa de reyes y nobles, de caballeros cuyo honor era lo más importante. Y les puedo dar un ejemplo muy similar en la historia de mi país. Cuando los normandos llegaron por primera vez a Irlanda, lo hicieron a petición de un rey llamado Magmara Caverner, cuya esposa lo había abandonado y quería ayuda para recuperarla. Así que históricamente no existe nada fuera de lo común en el rapto de una princesa griega por un troyano. Obviamente las esferas de los troyanos y griegos estaban muy interrelacionadas en términos de comercio. Lo habían estado durante los últimos 150 años. Mucho iba y venía entre estos dos lugares, y esto pudo haber sido una causa. Es una gran simplificación decir que fue la causa, pero pudo ser que Agamenón se alegrara de tener esa excusa personal en nombre de su hermano. ¿Como una excusa de guerra? Como una excusa de pelea que pudiera provocar un saqueo, que pudiera llevar a una mayor expansión del poder micénico en el territorio troyano o anatolio. ¿No descartaría la posibilidad de que Helena existió y de que se llamaba Helena? No, por supuesto. La historia de Helena es muy seductora, aunque no podamos probar que existió.
Sin embargo, tuvieron que haber existido grandes presiones económicas que impulsaran a los micénicos a expediciones ultramarinas al Asia Menor en el siglo XIII a.C. Los proyectos de construcción masiva en Micenas y Tirinto se dieron al final de un largo y estable período de crecimiento económico. A pesar del supuesto auge, el siglo XIII tuvo que haber sido un período de declinación económica. El rey de Micenas y su confederación de aliados tenían problemas en casa. Había sobrepoblación. Sus rutas comerciales estaban amenazadas. Las fábricas en la Argólida trabajaban a la mitad de su capacidad. Los reyes necesitaban tesoros, botín y esclavos para mantener fiel a su ejército. Necesitaban una guerra, estaba en su naturaleza. Una necesidad económica o la mujer más bella del mundo. El motivo importaba poco. En nuestra búsqueda, hemos visto que los bardos griegos del siglo VIII a.C. tenían tradiciones que conectan a la Grecia heroica con Troya. ¿Pero existe alguna evidencia arqueológica en Troya que respalde esta historia? Hisarlik, noroeste de Turquía. La tradición griega dice que aquí estaba Troya. Aún antes de la época de Homero, esta desolada, crecida y obscura ruina en los Dardanelos se convirtió en el centro de la épica nacional griega. Aquí, dicen los bardos, estaba la ciudad de finos muros, grandes puertas y torres. Una bella ciudad ubicada muy alto de la airosa planicie. Una ciudad donde sus reyes eran ricos, potentados orientales civilizados, famosos por sus finos caballos. Durante los últimos 100 años, 3 generaciones de excavadores han buscado aquí. Han traído a la vida la verdadera ciudad que alguna vez existió en los tiempos de gloria de Micenas en los años posteriores al año 1300 a.C. Las grandes paredes de la ciudad, recordadas por los bardos, fueron descubiertas por Wilhelm Dörpfeld en 1893. Sus torres, muy bien construidas, incluyendo una torre vigía. Con una estabilidad de 500 años, esta es la ciudad de Troya recordada en la tradición griega. A pesar de que nadie ha sido capaz de probar que los eventos en la Ilíada en realidad existieron. El último excavador de Hisarlik descubrió que la ciudad tenía grandes contactos exteriores que fueron cortados repentinamente en el año 1200 a.C. En sus hallazgos de alfarería, Carl Blegen encontró evidencia del comercio entre Chipre y Siria. Pero lo asombroso, y que tal vez explique la riqueza, es que el comercio más antiguo de la ciudad fue nada menos que con Micenas. Lo más intrigante, considerando la historia de Homero sobre una expedición griega para saquear la ciudad, es que de todos los lugares en la costa de Anatolia, Troya tuviera las mejores relaciones con Micenas. Por lo menos eso es lo que nos indica la alfarería, ya que Troya, en su mejor época, importaba muchas cosas de alfarería micénica. Cientos y cientos de vasijas fueron encontradas en el lugar.
sobre todo las vasijas de 2 asas que ya hemos visto en Tirinto y Micenas y en la costa de Anatolia. ¿Qué daba Troya a cambio? La fuente de su riqueza es imposible de definir. Tal vez eran los textiles, pudo ser el pescado, o hasta pudo ser, como dice Homero, la crianza de caballos que luego exportaban. Cualquiera que haya sido la razón de su riqueza, no hay duda de que la tenía. La gente que vivía en este lugar fue capaz de construir grandes casas como esta. Este gran edificio rectangular, donde se pueden ver los límites y alineadas estas columnas centrales. Aquella perdió la punta, por lo que el techo tuvo que haber tenido 3 metros de altura. Abajo, un piso de piedra. El de arriba, tal vez de zarzo y emplasto, tabiques o madera, muy parecidos a los edificios de hoy en Anatolia. Esto debió ser una gran mansión para uno de los ciudadanos principales en la Edad del Bronce, tal vez para un noble caballero como el propio Héctor. Nos debemos imaginar solo 20 o 30 casas como estas y el palacio real en la colina. Sin embargo, a diferencia de los palacios en Pilos y Micenas, no nos podemos transportar a los salones de la casa de Príamo, el palacio donde fue llevada Helena. Infortunadamente, todas las huellas que sobrevivían fueron destruidas por Heinrich Schliemann en la década de 1870. Lo único que queda son las paredes y la hilera exterior de casas. Pero comparando con otras ciudades de Anatolia, podemos imaginar cómo pudo ser la ciudad de Héctor y de Príamo. James Mellard, de la Universidad de Londres. Yo quisiera saber cómo era el lugar. Y hay suficiente espacio para el palacio. Hay suficiente espacio para la clase de palacio que podría yo decir se tiene en Anatolia Occidental o en el Egeo. Así que usted imagina que el palacio estaba verdaderamente atestado de edificios y alacenas. Seguramente sí. Obviamente tomando los restos de alfarería del momento, la forma del dibujo y además las casas en donde fueron encontradas. Las de los oficiales del palacio, de tipo común para la defensa en el cercano oriente, las personas relacionadas con el palacio y con la administración. ¿O caballeros reales? O caballeros reales. Eso es lo que usted esperaría. Posiblemente el resto de la gente viviera afuera. ¿Qué pasa con su riqueza? La épica griega hace gran alboroto sobre la crianza de caballos, que fue la fuente de la riqueza de Troya. ¿Piensa usted que fue posible? Creo que es muy posible que sea una fuente de riqueza local. Me refiero no mucho a Troya, sino a la planicie, directamente al este, ya que todavía ahí, en Turquía, existen los territorios de crianza de caballos y literalmente los miles de pozos. Es perfectamente claro que una de las facetas de la economía de Troya era la lana. Y eso es exactamente lo que usted esperaría. Y por supuesto otra cosa. Me refiero a si uno lee alguno de los textos de Pilos. La exportación de esclavos, especialmente de esclavos entrenados, producía un comercio lucrativo. Y esto nos da una posible razón para la guerra de Troya. ¿Usted piensa que en realidad existió la guerra de Troya? Muchas de estas cosas, como ya lo hemos discutido, no tienen una evidencia real. Solo tenemos creencias. Yo lo pondría así. Si la guerra de Troya fue producto de la imaginación griega, no se hubiera recordado tan bien. Creo que debe de existir un fondo histórico. Así que no descartaría la posibilidad de que el rapto de una mujer griega y noble por un príncipe troyano fuera la causa de la guerra de Troya. La idea de que pudo haber molestado a los micénicos es por supuesto posible. La gente señala que la historia de Homero sobre Alejandro o Paris de Troya huyendo con la esposa de un rey micénico es muy exagerada. Pero cosas más extrañas no han pasado en el cercano oriente. ¿Fue la ciudad saqueada y fue saqueada por los griegos? El arqueólogo Carl Blegen encontró que la ciudad había sido destruida 2 veces durante el período tradicional de la guerra de Troya.
Los muros de la ciudad aparentemente se derrumbaron por un terremoto en el año 1260 a.C. Muros caídos y ruinas quedaron por todas partes. Una ciudad pobre fue construida sobre las ruinas y fue quemada por las manos del hombre unas décadas después. Blegen pensó que esto era la Troya de Homero. ¿Pero solamente la ciudad del terremoto encaja en las descripciones dadas por los bardos? ¿Solo esta ciudad vivió en la época de oro del mundo micénico, cuando una expedición imperial pudo haber llegado de Grecia? ¿Se puede ubicar la leyenda en esta contradicción arqueológica? La leyenda relata que la caída de Troya se dio en una forma extraordinaria. Homero dice que durante 10 años Troya no pudo ser tomada. Sus paredes eran demasiado fuertes para ser tiradas por la mano del hombre. Entonces los griegos construyeron un caballo de madera, en cuyo interior se escondieron hombres armados. Viendo al caballo como una ofrenda para sus dioses, los troyanos lo metieron. Esa noche, los griegos salieron del caballo, abrieron las puertas de Troya y la ciudad fue destruida. Desde épocas remotas, la gente se ha negado a creer en la verdad literal de esta leyenda. Pero ahora, una nueva e ingeniosa teoría nos ofrece una explicación. El caballo es la imagen del dios más prominente del panteón micénico, Poseidón. Según la leyenda, solo fue a través de la ayuda de Poseidón que las paredes de Troya fueron derribadas. Y Poseidón, el patrón de los caballos, era el dios de los terremotos. Un supuesto terremoto en el año 1260 a.C. derribó parte de los muros y las puertas de Troya. De acuerdo a la nueva teoría, y solo es una teoría, fue Troya lo que el terremoto entregó a los griegos, quienes aprovecharon ese momento para atacar al antiguo amigo ya debilitado, saquear su fabulosa riqueza, matar al pueblo. Así que en la extraña leyenda del caballo de madera, los bardos tal vez estaban inconscientemente recordando la ira de Poseidón. Por lo que respecta a las mujeres de Troya, la leyenda dice que su destino fue igual al de todas las mujeres cautivas en una guerra.
Fueron divididas como trofeos entre los jefes victoriosos, llevadas a Grecia para que les sirvieran en sus campos o en sus camas. Algunas tal vez para trabajar en los campos de lino de Pilos, donde una o dos generaciones posteriores fueron registradas como mujeres de Asia. Algunas, dice Homero, para traer agua de manantío colina abajo de Esparta, siguiendo órdenes de la mujer que causó todo. Helena, quien había regresado a Esparta para gobernar otra vez como reina. De nuevo en Micenas existe una última clave para el enigma de los troyanos. Una clave que tal vez nos acerque a la gente que sufrió y murió o fue esclavizada en las guerras de la Edad del Bronce. Esta es una pieza de alfarería gris hecha a mano. Fue hecha en la región de Troya, en la cercana isla de Lemnos, y se encontró junto con otras piezas en las casuchas de los trabajadores que se encontraban debajo de la ciudadela de Micenas. Deje volar la imaginación y piense si no es posible que esto haya sido hecho por las mismas mujeres que encontramos en el palacio de Pilos. Mujeres traídas como esclavas de Asia Menor, de Cnido, de Mileto y de Lemnos. Mujeres cuya memoria en este caso sobrevivió a la existencia física de su hogar. Las mujeres de Troya. Enfatizo. Esto solo es imaginación. Hasta ahora, en nuestra búsqueda, no existe ninguna prueba concreta de que tuvo lugar la guerra de Troya. Y el problema es que por su propia naturaleza, ni Homero ni la arqueología pueden probar este hecho. Para hacerlo, necesitaríamos fuentes primarias, narrativas, documentos, cartas. Usted diría que es imposible que estas cosas existan desde la Edad del Bronce, pero sorprendentemente existen. Y para encontrarlas, debemos ir al este, al Asia Menor, al imperio hitita de Anatolia, donde han sido descubiertos archivos diplomáticos que cubren este período y nos podrán mostrar que un rey micénico en persona estaba en campaña por el continente de Asia Menor y que tal vez la guerra de Troya sí tuvo lugar. La próxima semana veremos el contexto asiático de la guerra de Troya.